Ahora sí. ¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Joaquín Clanis Velasco. Soy contador general del grupo Mont Abogados y Consultores en Bolivia. Hoy me toca explicar, voy a hablar acerca de la ley número 1391. Es la ley que establece incentivos tributarios, tanto la importación, esta importación que la regula la Aduana Nacional de Bolivia, y como a la comercialización del mercado interno. Esto es regido por el Servicio de Impuestos Nacionales. ¿Qué factores, qué productos son beneficiados para este incentivo tributario? Son los bienes de capital, los activos fijos, las plantas industriales, y a los rubros a los que va a beneficiar son el rubro agropecuario y el rubro industrial. Bueno, empezamos por la normativa. La normativa, el 31 de agosto de este año, se ha aprobado mediante la Asamblea Legislativa Plurinacional la ley número 1391, que es la ley de incentivos tributarios para bienes de capital. Los decretos, el decreto reglamentario, el decreto que reglamenta esta ley, es el Decreto Supremo número 4579, que va dirigido especialmente a la Aduana Nacional de Bolivia. Esto va enmarcado a todo tipo de importaciones, a las importaciones que son específicamente de capital para el sector industrial, para el sector agrario, para el sector de la construcción y para la minería. Para la comercialización en el mercado interno en Bolivia, esto lo va a regular impuestos nacionales. Ya han emitido una resolución normativa de directorio que es la 1021-00018. El Servicio de Impuestos Nacionales, a través de esta normativa, va a regular la comercialización de estos bienes de capital en el mercado interno. Esto se ha promulgado el 1 de octubre de 2021. ¿Cuáles son los sectores beneficiarios? Los sectores beneficiarios son el agropecuario, el industrial, el sector de la construcción y la minería. El Servicio de Impuestos Nacionales clasifica estos rubros, tiene una clasificación de estos rubros en cuanto a su forma y plazos y pago de impuestos. Por ejemplo, el agropecuario tiene un régimen especial, es el RAU. El RAU no necesita, los que están clasificados como régimen agropecuario, no necesitan presentar estados financieros, así como el resto de los rubros. Ellos declaran sus ingresos mediante las hectáreas que tienen, mediante un formulario, una declaración jurada que presentan al Servicio de Impuestos Nacionales. Este sector presenta este formulario cada mes de octubre, del 1 al 31 de octubre, presenta. Lo hacen, el cálculo se los realiza de acuerdo a las hectáreas que tenga este régimen. El industrial, el sector industrial, como dice nuestro concepto, se lo considera por llevar procesos de transformación de materias primas. El Servicio de Impuestos Nacionales clasifica este rubro en sus formas de presentación. Sus estados financieros no se presentan como el resto de los contribuyentes. Estos lo
hacen su cierre de estados financieros al 31 de marzo. Ellos tienen que presentar estados financieros, realizan la emisión de facturas y por lo tanto están gravados por los impuestos comunes, que son el impuesto al valor agregado, el impuesto a las transacciones, que son mensuales, y además el impuesto a la renta. Aquí en Bolivia se lo llama el impuesto a las utilidades de las empresas. Su liquidación es anual y su cierre es al 31 de marzo de cada año. El sector de la construcción está en el mismo rubro. La construcción también hace su cierre anual, lo hacen ellos al 31 de junio de cada año. También presentan estados financieros, emiten factura, igual que el resto. El sector de la minería, ellos presentan sus estados financieros al 30 de septiembre de cada año, además de presentar estados financieros, presentan informes técnicos respecto a las regalías mineras. Entonces, ¿qué lleva esto? Bajo este contexto, vemos que este impuesto del que vamos a hablar va a ser beneficiado para estos sectores productivos y de paso que no va a ser, que va a ser directamente a su capital. Perdón. Ahora vamos, para ir viendo, para entender esta normativa antes de revisarla, veamos un glosario. Como decía, el beneficio va a ser para un bien de capital. ¿Qué es un bien de capital? Un bien de capital es un equipo que tiene la característica de ser duradero, aquel que no se agota. Este bien de capital, como les decía, es un activo fijo de la empresa. Es el que perdura y su cálculo, su desgaste económico viene prorrateado a través de depreciaciones, a través de cuadros. Nosotros podemos comprar un bien de capital, lo registramos en nuestras empresas, pero este gasto no afecta en sí en todo el año, se prorratean de acuerdo a tablas y cuadros que establece el Servicio de Impuestos Nacionales. Miren, un bien de capital, aquí dice, o de equipo, es un bien duradero, aquel que no se agota de manera temprana, usado en la producción de servicios. También vamos a ver, vamos a hablar de lo que es una unidad funcional. La unidad funcional, de acuerdo a Aduana Nacional de Bolivia, se considera al conjunto diverso de componentes de equipos, máquinas de diferentes naturalezas, que al estar juntas conforman un equipo con una función específica. Es decir, para el beneficio de este incentivo tributario, como vamos a hablar de importaciones, no necesariamente la importación tiene que ser de una planta, de una fábrica entera. También se puede aprovechar para este beneficio que se va a tener aquellos equipos que están dentro del arancel aduanero y que forman parte del activo fijo. El Servicio de Impuestos Nacionales tiene una norma acá en Bolivia. Nosotros, por decir, en la oficina tengo un equipo de computación que cuesta 500 pesos. Para que su repuesto vaya a formar parte del gasto, vaya a formar parte de este activo fijo, tiene que superar el 20% de lo que ha costado la compra de este activo fijo. Vale decir, si nuestra planta, la planta que estamos viendo, tiene un valor de 500, tiene que superar los 100. En ese caso, va a beneficiarse
con el incentivo tributario. Va a venir libre del impuesto. La exención tributaria. Vamos a hablar también de lo que es una exención tributaria, porque vamos a hablar lo que es liberación y lo que es exención, que son muy distintos a lo que en nuestra norma vamos a ver. Por una parte va a haber la tasa cero y por otra parte la exención. La exención se va a dar por parte de la importación, por parte de Aduana Nacional de Bolivia. Exención. El concepto de exención es la dispensa de la obligación tributaria materia, establecida expresamente por la ley. La ley deberá especificar condiciones, requisitos y también los plazos. En este caso vamos a ver que la ley establece un plazo. Ahora vemos lo que impuestos nacionales va a hacer. Impuestos nacionales no va a emitir una exención, pero sí va a emitir una tasa cero. Vale decir que la tasa nominal que tiene un porcentaje mayor, ¿no? Temporalmente va a reducir a cero la tasa que conlleva una operación que no genere impuestos. Esto se lo va a hacer a través de una declaración mensual o anual. Miren, aquí las exenciones no alcanzadas no causan la obligación de informar, pero la tasa cero sí se debe informar en las declaraciones juradas que vamos a realizar. El impuesto al valor agregado. Este es la exención, el beneficio tributario que está dando específicamente para este impuesto. El impuesto al valor agregado. ¿Qué es el impuesto al valor agregado? Es un impuesto indirecto que recae sobre el consumo. Quiere decir que el último en pagar este impuesto, que la persona que va a usar, que se beneficia de este impuesto, es el que paga, pero que no tiene la obligación de llenar un formulario, de declarar ante impuestos nacionales. Es al que le paga, al que le recae esa información. Es por eso que el que emite la factura hace un recargo del IVA para cobrarle al consumidor y él declarar el impuesto al valor agregado. Por ejemplo, si yo me compro, por decir, medicamentos de la farmacia, en la farmacia yo voy y compro un medicamento y pago 10 bolivianos. Al pagarle a la farmacia, el de la farmacia ya hace el incremento del IVA, ya le incluye en su factura el incremento del IVA. Y él va a ser el encargado de declarar los impuestos al Servicio de Impuestos Nacionales. Yo simplemente voy a pagar el medicamento y la factura con un recargo del impuesto al valor agregado, el cual estoy obligado a pagarlo. En Bolivia, la estructura legal se hace de acuerdo, el IVA tiene una tasa nominal del 13% y una tasa efectiva del 14.94%. A diferencia de otros países, en Bolivia, el impuesto ya viene por dentro. Quiere decir que el impuesto, el importe en la factura lo colocan dentro el IVA va incluido en el monto. Vale decir, como por ejemplo, les decía, si yo voy a comprar un medicamento, en la factura no le van a colocar, a diferencia de otros países, tú compraste una factura por 80 y el IVA es, no sé, 20. La factura es 80 y aparte le ponen el IVA, 20. No, aquí no es así. En Bolivia ya viene incluido el monto. Tú compraste paracetamol, el paracetamol te vale 100. Ahí adentro ya viene incluido el impuesto al valor agregado. Vale decir, para hacer el cálculo como vendedor, yo como vendedor, para hacer el cálculo del IVA, por decir, a mí me ha costado todo el producto me ha costado 100 bolivianos. Para hacer el cálculo, para incrementar el 13%, que es la tasa nominal, no le puedo agregar a los 100,
no le puedo agregar 13 directamente, 113, por decirle, si yo he comprado con 100 y lo quiero vender más mi utilidad, me ha costado 80, mi utilidad es 20, 80 más 20 me da 100, y le quiero aumentar el 13%, no le voy a aumentar 113, porque 113 por 13% me da 14,69. Le hago la resta y me sale 98,31. Vale decir que estoy asumiendo parte de este impuesto. Es por eso que el cálculo, cuando se hace un cálculo para el impuesto al valor agregado, la ley permite que nosotros aumentemos el 14,94%. Vale decir, 100 más 14,94% me sale 114,94. Por el 13%, menos igual me da los 100 bolivianos. Es por eso que en Bolivia tiene la tasa efectiva y la tasa nominal. La tasa nominal del 13% y la tasa efectiva del 14,94%. Esta tasa efectiva la usan directamente en las importaciones. En Aduana Nacional de Bolivia hacen el cálculo directo con el 14,94%. Ahora vamos a la ley. La ley 1391, en el artículo 2, exención del impuesto al valor agregado a la importación de bienes de capital, plantas industriales, vehículos de carga, de alta capacidad en volumen, tonelaje, destinados a los sectores agropecuario e industrial, incluidos vehículos frigoríficos, y maquinaria pesada para el sector de construcción y minería. Estos están exentos, vale decir que no van a pagar el impuesto al valor agregado. ¿Qué dice su reglamento? El reglamento del Decreto Supremo 4579 indica lo mismo, conjuga con la ley. Está exento del impuesto al valor agregado la importación de bienes de capital, plantas industriales, vehículos de carga de alta capacidad, en volumen y tonelaje, destinados a los sectores agropecuario, industrial. También incluyen los vehículos frigoríficos, la maquinaria pesada para el sector de construcción y minería. Vale decir, por ejemplo, si yo trato de acoplar, si yo soy transportista, digo, aquí están haciendo yo cumplo, yo soy del rubro mi empresa transporta pasajeros, transporta a los empleados, quiero acogerme y voy a importar un micro, es de carga, es un micro grande, es un bus grande, pero no reúne las condiciones que dice aquí, no está dirigido a la carga de pasajeros, eso va exento. El Decreto Supremo 4579, se refiere a las plantas industriales, al equipo de bienes se refiere a bienes de capital. Estos pueden ser con una antigüedad mayor a 10 años. Es decir, se puede importar equipos de planta, de fábrica, pero que no sean mayor a 10 años. También estas serán consideradas como unidades funcionales. Como habíamos explicado anteriormente, una unidad funcional es aquella unidad que forma parte de un equipo, de una fábrica en su conjunto. Estas sí pueden ser importadas. Como decíamos, no es necesario que importemos toda una maquinaria, toda una fábrica. Podemos importar por partes, pueden ser como repuestos o pueden ser como mejora para la fábrica. ¿Cómo saber de la antigüedad de estos equipos? La Aduana Nacional exige el respaldo a través de facturas, certificado de origen, todos esos documentos para saber la antigüedad. Pero en caso de que estos documentos no tengan respaldo acerca de la antigüedad, esto se lo puede hacer a través de una declaración jurada. Los representantes legales, las empresas, pueden presentar una declaración jurada indicando que este bien de capital
no es nuevo, es seminuevo, pero que no pasa de los 10 años de antigüedad. También impuestos nacionales, por si acaso, puede hacer verificación, fiscalizaciones. Ellos tienen hasta 8 años posteriores a la importación. Vale decir, después de 8 años, las importaciones, los reglamentos, todo eso prescriben a los 8 años. Continuamos. Como les decía, la ley 1391, aquí en su artículo 5, indica la antigüedad. La antigüedad para la importación de los bienes de capital para los sectores industriales, agrícolas, no puede ser, debe ser menor o igual a 10 años de antigüedad. Ahora, los vehículos de carga de alta capacidad, incluidos los frigoríficos, estos pueden ser hasta 5 años de antigüedad, más no nuevos o hasta 5 años de antigüedad. Prácticamente 5 años, ¿qué quiere decir? Seminuevo, ¿no? No, porque viejo ya es 20 años, 30 años, eso no se puede traer. Pueden traer vehículos de estas características seminuevos. Luego vemos esta ley 1391 establece un beneficio y ha dado a través del decreto supremo, que del decreto supremo 4579, a través de la nomenclatura, el arancel aduanero de importaciones. ¿Qué es el arancel aduanero? Es la nomenclatura de Bolivia que está basada en la nomenclatura común, en la NAN andina, que rige para los países de la comunidad andina, del Mercosur, de Sudamérica. Esta está basada en un sistema armonizado, comprende las tasas de gravamen arancelarios. Por ejemplo, los países de la Comunidad Andina de Naciones, que conforman Ecuador, Bolivia, Perú, Colombia. Estos países, además de pagar el impuesto al valor agregado cuando realizan una importación, también pagan el gravamen arancelario. Es una alícuota que viene a ser del 5%, 10%, 20%, 30% y llega hasta 40% para el caso de artículos, prendas de vestir, calzados, vehículos. Pero cuando son de origen del Perú, Ecuador, cuando pertenecen a la Comunidad Andina de Naciones, están liberados de este gravamen, vienen con gravamen arancelario cero. Aparte de ese gravamen y más el beneficio que tienen del impuesto, de la exención del impuesto al valor agregado, mire, está viniendo prácticamente ingresando al país de Bolivia con cero, no está pagando nada en lo que se refiere a trámites aduaneros de importaciones. La codificación del arancel aduanero de importaciones de Bolivia consta de un código numérico de 10 dígitos. Vale decir que está armonizado a nivel nacional. Los primeros 6 corresponden a la nomenclatura sistema armonizado a nivel nacional. Esto más que todo, este dato es para que ustedes puedan verificar en caso de que quieran hacer una exportación a Bolivia, verificar si su bien goza de este incentivo tributario. Más adelante vamos a ver el listado de aranceles beneficiados exentos de este impuesto. Acá tenemos una página de la aduana donde podemos ver, donde vamos a ver uno por uno el código arancelario. Bueno, para informar, ¿no? Las etapas del régimen, el depósito en aduana, la Aduana Nacional de Bolivia, en su página web, actualiza siempre el procedimiento que es de la importación y depósito en aduana.
Primero es la recepción de la carga del depósito aduanero, ya sea carretero o aéreo. Luego el responsable del depósito verifica que cumpla eso. Luego el segundo paso es la verificación de la descarga. Ven, verifican, revisan. Luego Aduana Nacional emite un parte de recepción al importador. Acá en Bolivia tenemos 3 tipos de canales. El canal rojo, el cual revisan la mercadería, la documentación y hacen una revisión por muestreo de la mercadería. Hacen todo. Es completamente, revisan todo. Luego le toca el canal amarillo. El canal amarillo simplemente se revisan la documentación. Revisan la documentación que esté al día, más una muestra de la mercadería. El canal verde ya simplemente es una formalidad, ¿no? Para eliminar trámites burocráticos, para que no haya demora en la importación en aduana. El canal verde simplemente revisa la documentación y emite la recepción, el parte de recepción. Luego, los siguientes pasos son la notificación, la presentación de descargos y luego la evaluación de faltantes. Esto es cuando le toca canal rojo. La duración del incentivo tributario es la exención y la tasa cero establecidas en la presente ley tendrán vigencia de 1 año. Es esto computable a partir del 5º hábil de su publicación. Se ha publicado esto el 1 de septiembre de este año. Vale decir, de acuerdo a la norma misma, ellos han puesto que esta duración del incentivo tributario va a ser hasta el 8 de septiembre del próximo año. Los encargados de las instancias, las entidades en las que el importador, el comercializador se va a beneficiar de esta exención y tasa cero son el Servicio de Impuestos Nacionales y la Aduana Nacional de Bolivia. Seguimos revisando la normativa. La Ley 1391 en el artículo 3 indica, esto ya va relacionado al Servicio de Impuestos Nacionales. Vale decir, en la comercialización del mercado interno. Acá está, la comercialización en el mercado interno de bienes de capital, plantas industriales, vehículos de carga de alta capacidad, volumen destinados a los sectores agropecuarios, industriales, vehículos, frigoríficos y la construcción y minería están sujetos a la tasa cero del IVA. Vale decir que que ellos no van a pagar el 13% de lo que es la tasa nominal. El alcance, aquellos contribuyentes que realicen la venta en el mercado interno de bienes de capital. ¿Qué significa contribuyentes? Aquellos que ya estén registrados como contribuyentes, que ya estén registrados en el sistema de impuestos nacionales, que estén habilitados para la emisión de facturas, que tengan domicilio fiscal, con todo eso, ellos ya van a poder gozar de este beneficio de la tasa cero. Y el filtro que se hace es que tienen que ser bienes de capital, plantas industriales. Y también tiene que ir dirigido, tiene que beneficiar a los sectores agropecuario, industrial y también los vehículos frigoríficos. El artículo 3 de la resolución normativa 1021/18, la facturación tasa cero IVA, la emisión de facturas alcanzadas por el beneficio establecido en ley 3 debería realizarse a través de la modalidad facturación portal web en línea. Hasta ahí, miren, en junio de este año ha salido una resolución del Servicio de Impuestos Nacionales, clasificando a los contribuyentes y categorizando con un nuevo sistema de facturación. Algunos contribuyentes ya fueron categorizados de manera obligatoria a la emisión de facturas
de electrónicas en línea. Vale decir, para gozar de esta tasa cero, uno no puede emitir facturas manuales. Yo no puedo emitir una factura manual y decir, no voy a gozar. Esto no se puede hacer. Esto se hace a través de la facturación portal web en línea. Esto se hace una vez siendo contribuyente de impuestos nacionales. Uno tiene que registrarse habilitarse en el Servicio de Impuestos Nacionales a través de su página, con usuarios y contraseñas, a través de su página como beneficiario de la facturación tasa cero. Esto a través de su módulo SIAT, el Sistema Integrado de Administración Tributaria. Y ahí emitir la facturación a través de este portal web. Esta facturación tiene condiciones. Por ejemplo, pone el anexo. ¿Qué bien está trayendo? ¿Cuál es el código arancelario? Y por tanto, una vez cumpliendo todos estos filtros de categorización, uno recién emite la factura con tasa cero. ¿Qué es la facturación portal web en línea? Es una modalidad, como decía, implementada por la Administración Tributaria que está directamente en su portal. No es necesario comprar de un proveedor esta facturación. Ya está registrado en el portal de web de impuestos nacionales. Se ingresa a este portal a través de credenciales. Esta factura se emite al momento de emitir, se registra en su base de datos del SIN. No requiere facturación. No es para la emisión de facturas de forma masiva. Este portal web en línea pueden ser hasta 50 facturas, una por día, es para eso. Hay otros, por ejemplo, que como las farmacias emiten facturas cada momento, no se aplica para este sistema de facturación portal web en línea. Bueno, ahora voy a compartir el anexo del Decreto Supremo 4579. La exención del impuesto al valor agregado viene, como les decía, a través del arancel aduanero. Acá podemos ver el código, el cual, como les decía, para la emisión de factura tasa cero y para la importación de los bienes de capital, tiene que ser de acuerdo a este código. Acá vemos, este es el anexo del decreto 4579. Miren, acá tenemos, daremos una pequeña revisada, un pantallazo. Son los que están beneficiados, son reactores nucleares, calderas de vapor, generadores de gas, turbinas de vapor, turbinas hidráulicas, máquinas y aparatos para condicionantes. Estamos viendo los grupos, no vamos a clasificar los subgrupos porque son bastantes. Son como 500, más de 500 ítems los que son beneficiados. Miren, hornos industriales, refrigeradores, congeladores y demás material, máquinas y aparatos para producción de frío, están dentro de los refrigeradores. Equipos de laboratorio, calandrinas, laminadoras, los que usan las industrias para cortar planchas de metal, centrifugadoras, secadoras, centrífugas para filtrar o depurar líquidos o gases para la industria, máquinas para lavar vajilla, aparatos para limpiar, secar botellas, eso para la industria de aquí, los que hacen gaseosas, aparatos, instrumentos de pesar, incluidos básculas, balanzas, eso para el sector de la industria también, aparatos mecánicos para proyectar, dispersar materiales líquidos en polvo, poliplastos, tornos,
todos los que estamos viendo gozan de la exención del beneficio del incentivo tributario. Grúas, aparatos de elevación sobre cable aéreo, puentes rodantes, pórticos de descarga, manipulación, puentes de grúa, carretillas, carretillas apiladoras, las demás carretillas, las demás máquinas, topadoras frontales, las demás máquinas, aparatos para explanar, máquinas, aparatos, artefactos agrícolas. Ven, aquí se nota que es específicamente para el sector agrícola. Aquí artefactos para cosechar, trillar, puede ser el trigo, el arroz, todas esas máquinas que son al régimen agrario. Máquinas de ordeñar, máquinas de aparatos para la industria lechera, esos también gozan del beneficio tributario de la exención y la tasa cero. Máquinas y aparatos no expresados ni comprendidos en otra parte de este capítulo para la preparación, fabricación industrial de alimentos o bebidas, excepto las máquinas, aparatos para extracción, preparación, aceites o grasas. Máquinas, aparatos para la fabricación de pasta de materias fibrosas. Miren, seguimos revisando. Máquinas, aparatos para imprimir. Acá entran en el sector industrial, entran las imprentas. Las imprentas están dentro del sector industrial. Ellos también gozan de este beneficio. Máquinas para la preparación de materia textil, máquinas para hilar, el sector de la industria textil entra también en este rubro. Telares, máquinas de tricolar, coser por cadenante, eso, entorchar, todo lo que es textiles. Acabado de fieltro, máquinas para acabado de fieltro, máquinas, aparatos para lavar, limpiar, escurrir, secar, esas están incluidas. Estamos viendo los grupos nada más, no estamos viendo los subgrupos, como les decía. Máquinas de coser, excepto las de coser pliegos y partidas. Miren, máquinas, aparatos para la preparación de curtido o cuero de piel. En este caso ya vamos a lo que es agrícola y pasando a la industria, como ser la textilera. Acá en Bolivia hay bastantes prendas de vestir de cuero, como chamarras de cuero. Aquí laminadores de metal y su cilindro, máquinas, herramientas que trabajen con arranque, centros mecanizados, tornos, máquinas incluidas en las unidades de descansado, todas esas. Afilar, amolar, rectificar, esto es lo que es la industria, ¿no? Para fabricar puertas, todo lo que es láminas de metal, máquinas de cepillar, mortar, brochar, tallar, es igual, seguimos en la industria, forjar, estampar, las demás máquinas, herramientas, ven todo lo que es bien de capital, máquinas, herramientas incluidas las de grapas, todo es industria, minería, máquinas para soldar, máquinas para clasificar, cribrar, miren, máquinas para montar lámparas, máquinas, aparatos para trabajar caucho, plástico, máquinas, aparatos con función propia, no expresado ni comprendido en otra parte de este capítulo. Motores, generadores eléctricos, eso el rubro de la minería, ellos que usan motores, generadores, bombas, extractores de agua, grupos electrógenos, transformadores eléctricos, esto ya estamos en industria y minería. Electroimanes, seguimos con el rubro de minería, industria, máquinas y aparatos para soldar, industria, tractores, lo que es la industria, la máquina pesada, vehículos automóviles para transporte de mercancías, no, ojo, no dice de pasajeros, que son de transporte de vehículos pesados, de carga pesada. Carretillas, automóviles sin dispositivo. Miren, acá en el Excel tenemos 948, estamos en la columna 900, en la fila 948. Vale decir que los ítems beneficiados por este incentivo para la importación y para la exención en las importaciones
y la comercialización en el mercado interno, son como 800 ítems que tiene nuestros beneficiados en nuestro arancel aduanero. Este arancel, como les decía, está armonizado con el sistema internacional a través de la NAN andina. Ahora, miren, para que uno pueda saber qué es lo que quiere exportar, qué es lo que quiere traer a Bolivia, y si está dentro del beneficio de la importación, tenemos el Ministerio de Economía y Aduana Nacional, tienen su página de buscador arancelario. Aquí yo le he puesto bombas. Podemos poner calderas y el sistema el buscador del Ministerio de Economía y Aduana inmediatamente hace clic y busca. Ustedes pueden ver ahí en cuál de estos rubros están. Miren, acá el buscador dice artículos de uso doméstico, de fundación de hierro. Ven, acá está la subpartida arancelaria. ¿En dónde está? Mira, aquí el 84 calderas para calefacción central. Y esto lo buscamos dentro del al arancel con incentivos tributarios que les acabo de mostrar. Acá, bueno, vamos a empezar la ronda de preguntas. Jorge Guerrero pregunta, ¿los servicios profesionales pagan IVA? Estimado Jorge, claro que sí, están grabados por el impuesto al valor agregado. Ahora, no sé si es muy amplio. La pregunta es muy genérica. ¿Los servicios profesionales pagan IVA? Claro que sí. Ellos pagan el IVA. Inclusive este sector de servicios profesionales lo pueden hacer, un servicio profesional lo puede hacer un estudio jurídico, puede prestar un servicio a un cliente de una asesoría, de una consulta, lo puede hacer. Ahora hay otros, independientemente, hay profesionales independientes o no pueden ser necesarios, no pueden ser obligatoriamente profesionales, pueden ser oficios. Estos profesionales y oficios se inscriben en el Servicio de Impuestos Nacionales con ese rubro, profesionales u oficios. Una vez inscritos, emiten factura y al emitir factura pagan IVA. ¿Podrías repetir este tema de los 20%? Indica Itala Becerra. Claro que sí. La normativa para la compra de activos fijos y para la apropiación del gasto como parte del activo fijo implica lo siguiente, que tiene que ser mayor o igual al 20%. Vale decir, le voy a dar un ejemplo. Si yo compro un equipo de computación con pesos 100, y mi equipo de computación tiene una falla, por decir, tiene una falla, se ha arruinado el mouse. El mouse me cuesta 5 pesos. Este mouse pasa a ser, en nuestro registro, pasa a ser como un gasto de la empresa, pero no aumenta el valor del activo fijo, no aumenta el equipo de computación. Pero si yo compro, por decir, no sé, se me ha arruinado el CPU, la refacción, la memoria me va a costar, el equipo de computación me ha costado 100.
pero el equipo de la memoria, el arreglo, la compra de esa memoria, del CPU, me va a costar, por decir 20 o 30 o más. Ese costo va a pasar a formar parte del equipo de computación. No va a ser un gasto, no va a pasar a ser un gasto como la compra de este mouse, sino va a pasar a formar parte del equipo de computación. Vale decir que mi equipo de computación que he comprado en 100, más la compra de la memoria o el artefacto dañado que ha sido más del 20%, va a pasar a ser parte del equipo de computación. Si yo he comprado con 30 la memoria, mi equipo de computación va a tener un nuevo valor. Este nuevo valor actualizado va a ser de 130. Rosa Lorena Valverde Virués. ¿Qué pasa con los equipos que tienen gravamen arancelario en bienes capitales de producción? ¿Qué pasa con los equipos que tienen gravamen arancelario en bienes capitales de producción? O sea, el gravamen arancelario, lo que hemos visto, son beneficiados. Cumple eso, cumple con el requisito de beneficio del incentivo tributario. Es un bien de capital y va destinado a la producción. Entonces, este gravamen, se refiere al gravamen arancelario. Estos tenemos que buscarlos en la nomenclatura. Estos van de acuerdo, como les decía, pagan un gravamen arancelario de 5%, 10%, de acuerdo a la nómina. El gravamen arancelario no está, solamente es el IVA el que está exento del pago. El gravamen arancelario sigue pagando lo que es su alícuota. Tendríamos que ver específicamente cuál es el producto para ver cuánto es su gravamen. Generalmente los equipos estos vienen el 5% y 10% que se tiene que pagar de acuerdo al monto CIF que se declara en aduana. Estimada Rosa Lorena, ellos sí pagan el gravamen arancelario de acuerdo a la tabla que está en impuestos nacionales. No están exentos. A no ser, miren, hay convenios con el Mercosur, con la Comunidad Andina de Naciones, a no ser que estos productos vengan de esos países que pertenecen a la Comunidad Andina o al Mercosur. Ahí ellos gozan de gravamen arancelario cero. ¿Qué más? Para verificar, uno generalmente por experiencia, la experiencia mía es con los importadores. El mayor problema que tienen es que el agente despachante de aduanas, el encargado de clasificar el producto, el bien, lo clasifican con el agente despachante a lo menos posible. Y uno va con esa predisposición, pero a veces el inspector, el funcionario de Aduana Nacional de Bolivia, el inspector, es como un árbitro. Él tiene la última palabra en clasificar al producto de acuerdo a la partida arancelaria. Él dice no, yo digo que este producto está clasificado como tal y por tanto tiene que pagar un gravamen arancelario mayor. ¿Qué conlleva esto? Que hay que hacer una rectificación de la declaración jurada que hemos hecho como exportador o como importadores, y esto demora tiempo. El bien se queda más tiempo en depósitos de aduana. Hay que pagar más. La rectificación, la nueva clasificación conlleva a pagos de actualizaciones y multas de acuerdo a tabla que tiene Aduana Nacional de Bolivia. Para evitar esta multa, es mejor enviar una nota
a Aduana Nacional de Bolivia. Uno envía una nota a Aduana Nacional de Bolivia adjuntando la mayor cantidad de documentos de respaldos que tenga. Puede ser la factura, el certificado de origen, todos los documentos, la ficha técnica del bien que vamos a importar. Y ahí uno a Aduana Nacional de Bolivia le dice, ¿saben qué? Estoy trayendo este bien. Acá está mi ficha técnica, acá está mi factura. Por favor, necesito que me lo clasifiquen y que me hagan y que me digan en qué partida arancelaria está clasificado mi bien. Aduana Nacional de Bolivia tiene la obligación de responder en 3 días, para decir, uno emite la nota, Aduana Nacional de Bolivia responde en 3 días la nota, indicando usted está dentro de este código, todo eso. Y mediante eso se lleva al agente despachante de aduana y se hace la importación. En este caso, como ya existe un documento que está emitido por Aduana Nacional de Bolivia, el inspector, el funcionario de aduana, como el que rige como un árbitro para clasificar, no puede decir nada, no puede objetar la importación, porque uno ya tiene la certificación de Aduana Nacional de Bolivia e indica, acá estoy trayendo mi producto que está certificado por ustedes. Ahí es mejor hacerlo de esa forma. Jorge Guerrero, me refiero a exportar a Bolivia servicios esporádicos desde Chile. Estimado Jorge, cuando voy a hacer el caso de que tú quieres exportar servicios, me imagino que son servicios de tecnología, software, que generalmente venden desde otro país a Bolivia. Como son esporádicos, como es un servicio esporádico, no necesitas emitir factura acá en Bolivia. Si tú le haces un servicio acá, voy a poner un ejemplo para ser más claro. Tú le haces el servicio, tú, Jorge Guerrero, tienes tu empresa que está en Chile. Tú le haces, también sigo en el supuesto, tú le vendes un software al banco mercantil. El banco mercantil queda en un acuerdo contigo. El banco mercantil dice, muy bien, Jorge, te voy a pagar 100. Jorge, te voy a pagar 100 pesos. Pero, ¿qué es lo que hace el banco mercantil? Acá el banco mercantil te retiene el 12.5% y simplemente a ti te transfiere el 87.5%. Porque acá en Bolivia hay el impuesto a las utilidades de empresas, el IVA que se paga, el impuesto a las utilidades para beneficiarios del extranjero, es decir, para beneficiarios como tú. El banco te hace la retención del 12.5, él lo declara, él como institución que está ya como contribuyente, que está registrado en impuestos nacionales, él te hace la retención y él ya declara el 12.5 lo paga en impuestos nacionales. Pero a ti simplemente ya te llega el 87.5. Tendrías que negociar, ¿no? Para recibir 100, tú tendrías que mandarle una nota por un poco de 113, porque tienes que hacer el cálculo de eso, tienes que hacer una especie de cálculo, no 112, porque si tú haces 112.5 por el 12.5%, te sale 14,06 y estarías recibiendo menos. Tendrías que hacer una negociación con tu cliente acá en Bolivia. Le dices, tú tienes que hacerme la retención del 12.5%. Ahora, esta retención del 12.5% es de manera general, es el impuesto más alto. Generalmente uno, para no tener problemas en impuestos nacionales, las instituciones dicen, yo me voy por el pago más alto y así evito problemas, me olvido todo eso. Hay actividades específicas que pagan, que simplemente se hace la retención del 2.5% y del 1.5%, siempre y cuando haya documentos, contratos, el cual digan que la actividad está siendo realizada
parcialmente en Chile, que la actividad no está siendo realizada parcialmente en Bolivia, que la actividad está realizada totalmente en Chile. Esos ya son casos muy específicos que lo podemos hablar en otro momento, estimado Jorge. Si gustas, puedes escribirme un correo, indicarme todo eso y yo te mando la normativa y te hago un resumen, que es y un simulacro si es que tú gustas. No sé si está conforme, Jorge. Bueno, eso es todo. Si existe alguna duda, por favor, escriban al correo. Si algo no les he podido completado la aclaración, escríbanlo. Las preguntas son de manera general, como les digo. Yo, por experiencia, trato de aclarar, ir un poco más allá. Pero si algo no les parece, por favor, escriban. Y también les comparto el material. Bueno, muchas gracias por su atención y nos vemos en una próxima. Gracias.